Esta jornada se enmarca dentro de una serie de jornadas, en principio 3 jornadas que vamos a realizar junto con nuestro partner BIM Berlam a lo largo de este año. Y bueno, el motivo es porque dentro de esta novedad, ¿no?, de Industria 4.0 y de la revolución industrial que nos viene y que ya estamos empezando a ver ciertos frutos, lo que son las herramientas BIM, bueno, pues es una de las herramientas habilitadoras para esta transformación digital. Con lo cual, bueno, pues hemos considerado con nuestro socio, bueno, pues que sería de interés el organizar una serie de jornadas que las hemos focalizado como jornadas sectoriales. Y en el caso de hoy, que esta que es la primera, el objetivo de esta jornada es dar una visión general sobre el valor añadido que la tecnología BIM puede aportar a infraestructuras sanitarias y farmacéuticas desde las distintas fases de su ciclo de vida, como son el diseño, lo que es la construcción, fabricación y mantenimiento. Entonces, bueno, pues como ya habéis visto, os habéis animado a apuntaros a este programa que engloba 16 charlas a lo largo de la mañana, con lo cual, bueno, pues es un programa que está muy comprimido. Pensamos que, bueno, hemos invitado a ponentes que creemos que pueden aportar mucho para dar su visión desde las distintas fases que he comentado previamente. Y bueno, yo no me voy a extender más, simplemente daros la bienvenida. Sí que rogaría también a los ponentes que lo que es el tiempo que está establecido, alrededor de unos 15 minutos, bueno, pues que sí se cumpliera, porque así, bueno, pues podremos tener más tiempo tanto para lo que es el networking, que está organizado a las 11:30 con un café, como para lo que es la última parte del coloquio. Y bueno, también de todas formas, si no nos quedará mucho margen de tiempo, durante el café también os van a distribuir y os encontraréis en vuestros sitios unas encuestas de satisfacción, principalmente con una de los apartados que indica a ver si, bueno, os gustaría que os contactáramos tanto bien o BIM Berlam como nosotros, como desde Tecnalia, pues para ampliar información, para hacer otra reunión o lo que fuera necesario. Entonces, bueno, pues en principio yo voy a pasar también a lo que es la presentación de la jornada con mis dos compañeros de mesa. Primeramente con Igor Carrillo, miembro de la Comisión BIM de Euskadi, y posteriormente con David Barco, director de la consultoría Berlam BIM. Bueno, yo soy Igor Carrillo y pertenezco a la Dirección de Vivienda y Arquitectura del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda de Gobierno Vasco. Y bueno, soy miembro, como aparece ahí, de la Comisión BIM Euskadi. De hecho, la Comisión BIM Euskadi, bueno, pues está apoyada por Gobierno Vasco. La Comisión BIM Euskadi ha surgido, es una iniciativa un poco del sector y liderada por Eraikune, por el clúster de la construcción. Y bueno, nosotros como Gobierno la apoyamos porque, bueno, pues un poco va acorde a nuestros intereses, ¿no? La comisión, que es, bueno, si no suena igual lo que es BIM, igual lo que es la Comisión BIM Euskadi menos, pero bueno, pretende ser un intento de aglutinar un poco a todos los agentes del sector de Euskadi alrededor del BIM, pues de cara a que los esfuerzos vayan todos en la misma dirección. Es una comisión, una de sus funciones precisamente es la difusión y bueno, pues da pie entre otras cosas, dará pie a jornadas como estas en las que, bueno, pues se intentará trasladar al sector de la construcción y todo el sector que esté implicado alrededor de los edificios, de la gestión de los edificios, del mantenimiento, incluso de las infraestructuras también, porque el BIM también se aplica para infraestructuras lineales. Pues bueno, intentará llegar y difundir un poco lo que es a veces se habla de tecnología BIM y nos vamos a herramientas de software, hardware y demás, y otras veces hablamos de metodología BIM, una metodología de colaboración entre todos los agentes en la que, bueno, no están solo, digamos, los arquitectos o ingenieros diseñando un edificio, sino que hay una colaboración mucho más cercana con lo que son los que van a recibir el edificio, los que lo van a gestionar y los que lo van a mantener. Entonces, bueno, eso hace que el proceso de elaboración, de diseño del edificio y luego de gestión pues sea muy diferente, ¿no?
La comisión son, bueno, actualmente hay, la comisión está recién surgida, en noviembre un poco arrancó y ahora se ha hecho una presentación ya un poco abierta a las empresas y consta de, bueno, de un grupo de coordinación y 3 grupos centrados en lo que es una parte normativa y código técnico, otra parte se centra más en lo que es la formación y sensibilización, pues eso, al sector y un poco pues en jornadas como esta, y hay otra parte que se centra más en herramientas y tecnología. Entonces, bueno, pues tiene una página bimeuskadi.eu, si estáis un poco interesados o no sabéis lo que es el BIM o queréis acercaros, pues puede ser una forma, ¿no? En dirección de vivienda y arquitectura estamos arrancando con esto también, con el tema del BIM. Hace pues 3 o 4 años no sonaba nada lo que era el BIM y ahora ya lo tenemos ya interiorizado y de hecho pues queremos sacar licitaciones este año poco a poco porque es un tema complicado y bueno, pues el sector va creciendo a la par, ¿no? La idea nuestra de hacer BIM, por ejemplo en vivienda, no es BIM por BIM, como veréis en la jornada de hoy, sino BIM con unos objetivos concretos. O sea, el BIM lo queremos utilizar como una herramienta para bueno, poder hacer simulaciones energéticas de los edificios, para poder gestionar los activos que tenemos en el edificio. Vivienda tiene una sociedad que es Alokabide, que es la que luego gestiona los alquileres de edificios que son propiedad del Gobierno vasco y bueno, pues son más de 100 edificios que hay que gestionar con todos sus equipos de pues, calderas, bueno, sistemas centralizados y bueno, pues la idea nuestra bueno, una de las ideas por las que hemos abrazado el BIM desde la dirección es precisamente porque nos va a servir para gestionar mucho mejor lo que son estos edificios. Yo supongo que hoy saldrán muchas soluciones también y veréis, se os ocurrirán ideas para la gestión de vuestras infraestructuras, de vuestros edificios y bueno, espero que esta jornada salga un poco eso, ¿no? O sea, ver el BIM más que nada como una herramienta que nos va a ayudar en la gestión de nuestros edificios, en el mantenimiento, en el uso y bueno, pues eso espero que sea un poco la jornada de hoy. En el gobierno, bueno, igual está hablando demasiado, en el gobierno vasco lo del BIM está surgiendo un poco pues como unas pequeñas setas o gérmenes, bueno, gérmenes, o sea, núcleos de crecimiento aquí y allí. Sé que en transportes, por ejemplo, pues hay gente interesada, en vivienda también estamos gente interesada. Yo supongo que a Osakidetza le tocará, o si no le ha tocado ya. Sí que hay hay un estudio a nivel del IVAP, de la administración, que intenta poner un poco de orden en todo esto, o sea, intenta sacar unas conclusiones generales y bueno, pues yo creo que poco a poco se irá instalando porque al final eso es una herramienta más, es una herramienta muy poderosa de gestión. No se trata solo no se trata, en realidad se trata más bien de poder acceder a la información de una forma muy sencilla, muy fácil y nos da gran capacidad luego para tomar decisiones y yo creo que, bueno, que es ley de vida pues que vaya apareciendo cada vez más. Y no hablo más porque ya he hablado demasiado. Bueno. Pero bueno, mi nombre está ahí, si queréis dirigiros para ver un poco cuál es nuestra experiencia. Nosotros desde Dirección de Vivienda estamos este año, ya os digo, arrancando, hemos hecho un diagnóstico un poco de lo que es nuestra dirección y nuestra idea es eso, hemos hecho algo de formación muy básica y queremos ya arrancar con formación especializada y bueno, pues lo que es sacar licitaciones, que es lo que al final también va a movilizar el sector, el que vayan apareciendo licitaciones por parte de la administración pues para que todos estos estudios y demás y constructoras que están preparando y que tienen herramientas para el BIM pues puedan ofrecerlo a la administración. Egunon denoi, buenos días a todos. Mi euskera termina aquí, o sea, no esperéis más. Bueno, la verdad es que antes de nada quisiera agradecer a Tecnalia, nuestro partner de tecnología BIM, el habernos recogido y haber conseguido el estar hoy aquí presentes en un proyecto realmente ambicioso.
que vamos a presentar hoy y que tiene su origen de muchas maneras, ¿no? Hace más de, yo casi 3 años teníamos una jornada parecida en Donosti, en el que empezábamos a hablar de la importancia de la implantación de BIM en el País Vasco, y en menos de 3 años hemos recorrido un espacio realmente importante a una velocidad muy grande. Muchos de los que me conocéis sabéis que estoy en diferentes iniciativas a lo largo del territorio español y también fuera de España, y eso me permite comparar las velocidades de las diferentes regiones, ¿no? Y lo que ha ocurrido en el País Vasco pues, es un motivo de satisfacción enorme, personalmente, porque yo me he trasladado a vivir al País Vasco, con lo cual ha sido una apuesta muy firme, pero es que ha sido una apuesta muy consolidada, sabiendo y habiendo constatado cómo se están haciendo aquí las cosas, que con un nivel de profesionalidad y con una velocidad diferente a otras zonas geográficas, y que ha hecho que hoy podamos estar en la mesa pues, con un representante del Gobierno vasco de la Comisión BIM, comentándonos cómo ya se está ayudando desde la Administración a implantar esto desde una manera organizada, seria, y una de las cuestiones que se habló en la Comisión BIM es la importancia de generar y de crear jornadas como las que estamos aquí, ¿no? Y estamos poniendo nuestro granito de arena, y para ello, desde Berlam BIM y Tecnalia hemos creado una marca que se llama Basque Country BIM Summit, y que su objetivo fundamental es trabajar en la divulgación, en ser un referente de conocimiento en el País Vasco, pero siempre apoyado en todos los agentes intervinientes en el sector, es decir, no de forma unitaria y empresarial, sino como un agente más que tiene una responsabilidad social importante de transmitir conocimiento a la sociedad, apoyándonos en clústeres, colegios, universidades, etc. Para ello hemos pensado que un foco importante de todo este trabajo se concentre en un área en el que entendemos que todavía no se está haciendo especial hincapié en los diferentes congresos y jornadas en España. Por ponerle un nombre, lo hemos llamado BIM-GISMEP, que no es ningún faraón egipcio, sino que, como bien sabéis, son acrónimos referentes a Building Information Modeling, información geolocalizada e instalaciones, Mechanical Electrical Plumbing, en su acrónimo inglés MEP, y que para nosotros es un resumen de lo que podría ser la industria de la construcción, la industria 4.0 en el País Vasco, en el que el carácter industrial, el carácter de la tubería, como decimos nosotros coloquialmente, es realmente importante. Por tanto, vamos a hacer foco en esas experiencias, en sectores industriales, en sectores donde el tema de la conducción es realmente importante, temas de aguas, temas de industria química, grupos industriales, y vamos a tratar de integrar y recoger las sensibilidades de estas diferentes áreas, pero que, como muy bien sabemos todos los que estamos aquí, es mucho más complejo que esos 3 acrónimos, ¿no? Entonces, trataremos de buscar nodos de colaboración y de conocimiento en temas de escaneados, en temas de tecnologías avanzadas, inteligencia artificial, blockchain, Internet of Things, diseños generativos, y como hemos comentado anteriormente, siempre buscando la colaboración y la participación de administraciones públicas y agentes del sector, porque es la única forma de construirlo todo realmente, ¿no? Evidentemente vamos a contar, y contamos ya, con el apoyo estratégico de principales canales de comunicación que nos han dado su apoyo desde el principio, y nos han ayudado a que la jornada de hoy en poquísimo tiempo haya tenido una repercusión importante en redes sociales, pues como BIM Channel, BIM Community, la revista Tectónica, Grupo Bimética, etcétera. Y como ya ha comentado antes Izaskun, las jornadas que estamos inaugurando hoy están enclavadas en el ámbito de infraestructuras sanitarias y farmacéuticas. La jornada de hoy en torno a la industria para julio aproximadamente, y en torno a octubre aproximadamente la que hemos llamado BIM-GISMEP, que intentará aglutinar estas 3 metodologías, y esto será un poco el preludio de lo que pasará el año que viene, en el que repetiremos jornadas
y lo más importante, intentaremos, si todo sale bien, tener el primer congreso Basque Country BIM Summit en torno a octubre de 2019 con este foco que acabamos de comentar, ¿no? Y bueno, digamos que nos atrevemos a preparar este congreso especialmente por la importante experiencia que ya tiene Tecnalia en la organización de congresos de reconocido prestigio como el que va a haber próximamente en julio de envolventes arquitectónicas, ELICAE. Bien. Y ahora cambiamos de tema un poquito, ¿vale? Voy a introducir esta jornada ya a la parte técnica. Entonces, bueno, después hablará Sergio Muñoz para completar esta parte de presentación y de experiencias en el sector de infraestructuras sanitarias desde el punto de vista de pues un referente que tiene visibilidad de todo lo que está sucediendo en España desde la Building Smart Spanish Chapter. Pero antes de eso yo quería hacer una pequeña introducción de los principales elementos con los que las administraciones públicas que posiblemente hoy no estén presentes, porque las que están presentes ya sabemos que hay un grado de sensibilización bastante importante, de la necesidad de cómo empezar a implantar, a exigir BIM, a prescribirlo, a licitarlo, ¿vale? Y un punto crítico de todo esto, y que muchos de los que estáis aquí, que sois a lo mejor gerentes de hospitales o una dirección técnica de una farmacéutica o de una clínica, estáis pensando, bueno, pero esto cuánto cuesta, cuánto no cuesta, ¿vale? Entonces, hay una serie de variables que tenemos que tener en cuenta y que se han ido asentando, ¿vale? Hay una serie de estudios muy consolidados de universidades y empresas especializadas que marcan horquillas de que la implantación de la metodología BIM y todos los derivados tecnológicos que estamos hablando, ¿vale?, pueden suponer un ahorro en la fase de obra, construcción, entre el 5 y el 20%, ¿vale? Bien, afortunadamente, en el grupo de trabajo de UBIM Task Group, que es el grupo de trabajo de la Unión Europea, ha sacado un documento, está publicado, que es un documento de ayuda a administraciones públicas a implantación de la metodología, y ha marcado como que el 10% es un dato con el que podemos manejarnos para hacer estimaciones de ahorros en el sector, ¿vale? Si a este dato le sumamos la base de ahorro del mantenimiento, es decir, de nuevo, estudios refutados, aunque luego Javier García Montesinos nos hablará mucho mejor de esta parte de ahorro en mantenimiento, porque es una de sus áreas de especialización, se puede estimar entre un 5 y un 10% el coste de explotación si empezamos a trabajar con estas metodologías, ¿vale? Y luego hay un ahorro en gestión que no está calculado, ¿vale?, que estamos hablando de tiempos de ahorro en supervisiones de proyectos, en reducciones de visitas a obras, en tránsitos, en incidencias, y que seguramente sea también un porcentaje que sea significativo, ¿vale? Si ahora cogemos solo, hacemos una pequeña extrapolación basándonos en la estadística de licitación de obra pública de los últimos años en España, cogemos un promedio, le quitamos un 20% para ser bastante conservador, y podríamos estimar que en los próximos 5 años se pueden invertir unos 40.000 millones de euros en lo que sería la administración desde el punto de vista del Ministerio de Fomento. Solo he cogido datos estadísticos que podéis vosotros consultar perfectamente, ¿vale? Hemos hecho este ejercicio también con números del entorno del País Vasco. Insisto, obras públicas en el País Vasco. No he entrado en diputaciones, gobiernos vascos, etcétera, ¿vale? Si cogemos el 10% de ahorro, estamos hablando que podríamos hablar en torno a 3.000 millones de euros de ahorro, ¿vale? Si cogierais el documento del UBIM Task Group, se están hablando de cifras realmente importantes, ¿vale? Siendo excesivamente conservadores, si solo nos quedáramos con un 2%, estaríamos hablando que solo el Ministerio de Fomento podría disponer de unos 460 millones de euros
que podría reinvertir en la implantación de la metodología BIM a nivel nacional, ¿vale? Y solo en el entorno del País Vasco 78 millones de euros, ¿vale? Bien, yo solo con un par de millones ya me conformaría, ¿vale? Con lo cual, lo que estamos hablando es que los recursos existen y nosotros no nos estamos inventando nada. La implantación en el Reino Unido partió de esta premisa: cuánto me voy a ahorrar, y en base a ese ahorro lo adelanto y lo empiezo a invertir. Muchos de vosotros ya sabéis que el Reino Unido lleva en torno a una inversión de 250 millones de libras, me corregirá Sergio si me equivoco, a lo mejor tiene datos más actualizados, pero creo que se estima que en su conjunto va a invertir unos 400 millones de libras en el plan de implantación, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que conseguir todo esto en base a muchos esfuerzos de muchísimas partes, ¿vale? Y una de ellas es la inversión propia. Los que estamos aquí vamos a hacer una inversión que la primera parte de ellas es el plan de implantación o evolución tecnológica en cada una de nuestras empresas, asociaciones o entidades a las que representamos. Pensemos que esta inversión en implantación tecnológica no es solo cursos de formación hardware, software, sino que también son horas de la dirección pensando en todas estas estrategias, de los responsables de departamento, de los BIM managers, de los consultores asociados, y luego, como estábamos diciendo, la parte logística de hardware, software, redes informáticos, TICs, y la propia capacitación tanto a nivel interno, a nivel externo, investigación, divulgación y, por supuesto, jornadas como el día de hoy. Nosotros hemos hecho un número, así rápido, 50 asistentes, 5 organizadores, una media de inversión de 15 horas, digo media, pues personas que han estado trabajando aquí 25 o 30 horas, ¿vale? Aproximadamente nos da un volumen de 825 horas, que a un coste medio de 30 euros hora, estamos hablando de que hoy todos los presentes hemos invertido 25.000 euros en divulgación, investigación en torno al BIM, ¿vale? Con lo cual, muchas veces dejamos de mano estas cifras que son realmente importantes y suman en todo el plan de inversión y de acciones que tenemos que realizar, ¿vale? Por lo tanto, bueno, todo esto lo vamos a conseguir a través de una serie de acciones que nos van a presentar los diferentes ponentes a lo largo del día de hoy en las diferentes áreas de trabajo. Algunas de ellas, controles de requerimientos, control de diseño, integración de modelos, coordinación de interferencias, simulaciones de emergencias. Yo recuerdo que uno de los primeros ejemplos de BIM que vi de Autodesk en arquitectura hospitalaria fue una simulación de propagación de virus en un hospital de Massachusetts, ¿no? Entonces, y os estoy hablando de hace 10 años, ¿vale? Por tanto, la potencia de cómo el BIM puede ayudar a todo esto son múltiples los usos que se le puede dar a estos modelos, y estos son algunos ejemplos de lo que estamos viendo y que cada uno de los ponentes van a ir desarrollando, ¿vale? No descartemos lo que está viniéndonos encima, es decir, vamos a ver casos reales, experiencias reales, pero ya empiezan a existir tecnologías que aceleran. El proceso de aceleración y disrupción tecnológica es brutal, y conceptos como diseños generativos o algorítmicos, ¿no? Integraciones neuronales en obra. Os estoy citando palabras de expertos en neurociencia que están hablando una persona controlando un dron con la mente, ¿vale? Bien, integraciones de Big Data, de múltiples modelos, interacciones de hospitales, ¿vale? Todo esto son situaciones que ya se están explicando, no son ciencia ficción, no son gente de laboratorio, sino que son técnicas que ya se están aplicando en algunas situaciones, ¿no? Entonces, ya sabemos que se está empezando a simular operaciones, simular ensayos, simular combinaciones de químicos, de moléculas, de átomos, a través de realidades virtuales. Es algo que en el día a día de los biólogos, de los químicos, forma parte ya de su forma de trabajar, ¿no? Si puedo hacer una operación de modo virtual, estoy minimizando riesgos, ese conocimiento que realiza el doctor puede quedar registrado, de tal manera que múltiples acciones sobre esta acción ayudarían a enriquecer lo que está sucediendo en torno a esa operación, y estamos creando una base de datos interactiva de cómo se trabaja en una operación con realidad virtual, ¿vale?
Si eso ya se está haciendo en el entorno de los hospitales, si se está yendo ya a las tripas, casi literalmente, ¿vale?, tenemos que ir a las tripas de todo, ¿vale? Y por lo tanto tenemos que empezar a controlar la base de datos del edificio, el comportamiento del edificio, tenemos que empezar a controlarlo también desde los modelos BIM, pero no pensar que estas tecnologías de control de la información van a venir dentro de 5 años, sino que ya están aquí, tenemos que empezar a valorarlas e integrarlas dentro de todo el ciclo de vida. Hola, buenos días. Bueno, agradecer por supuesto a la organización la invitación y la verdad es que para mí es bastante especial estar aquí en esta casa porque bueno, el predecesor de construcción de Tecnalia, la Bain, fue uno de los 3 socios fundadores y únicos socios de Building Smart, el predecesor de Building Smart Spain, que era el capítulo ibérico de Building Smart. Éramos 2 socios españoles y uno portugués durante, yo creo que 5 años más o menos, de 2005 a 2010, y nos dimos cuenta que no era el momento, nadie quería saber nada de esto y bueno, me alegra mucho volver a esta casa porque la Bain también hizo en su momento un esfuerzo bastante importante. También, bueno, me alegra mucho pues, haber oído las palabras del representante del gobierno vasco, que además lo que se dice ya se queda grabado, ¿no?, esa intención, ¿no?, en incluir en licitaciones de la Dirección de Vivienda los requisitos BIM. Y de hecho, pues bueno, yo siempre lo digo, que una vez una administración entiendo que tenga que hacer sus primeros proyectos, sus pilotos, ¿no?, para ver qué tal le va, pero una vez bueno, pues esté convencido y le funcione, si no los saca todos pidiendo BIM, estará prevaricando, porque a sabiendas de que los recursos públicos puede hacer una mejor gestión de ellos, si no lo hace, a sabiendas de que así los va a gestionar mucho mejor, pues bueno, pues lo que decía, ¿no?, algo no estará haciendo bien. Bueno, mi presentación va a ser, yo creo, relativamente breve y bastante introductoria, porque el resto de presentaciones de los compañeros que van a participar ya van a entrar, yo creo que en lo interesante, en los casos prácticos que a todos nos interesan. Pero bueno, siempre viene bien, ¿no?, al principio sentar unas bases comunes para que todos sepamos de lo que estamos hablando y llamemos a las cosas por el mismo nombre. Bueno, el concepto BIM, de hecho yo creo que no se llamaba ni BIM cuando yo empecé con esto, pero apareció el concepto BIM, que parece un agujero negro que se lo traga todo, ¿no?, y por eso, bueno, pues a mí me gusta, pues bueno, pues hablar un poco de todo lo que hay alrededor de BIM, ¿no?, que las preguntas que nos hacemos ante cualquier cosa cuando vamos a aprender, ¿no?, esto qué es, para qué se utiliza, quién está involucrado y esto cuándo, esto dónde, esto cómo. Bueno, sobre el qué, pues bueno, pues remarcar el concepto de metodología de trabajo, que evidentemente la tecnología es importante y de hecho la tecnología actual permite que BIM funcione bien, que posiblemente es algo que no era posible hace unos años. La metodología de trabajo que debe ser colaborativa para que todos los agentes, ¿no?, tal y como incluso plantea, ¿no?, el propio clúster Iraikune, ¿no?, que todos los agentes se involucren, pues todos los agentes en un proyecto participen de forma colaborativa en esa creación y gestión de la información que está intrínseca, involucrada en el edificio o en la infraestructura a lo largo de todo su ciclo de vida, ¿no? Bueno, hay unas cifras, un porcentaje bastante genérico de dónde están los costes en cada una de las etapas en un proyecto. Es bastante llamativo el 60% en mantenimiento. Posiblemente en hospitales ese 60% se queda bastante corto y estemos hablando de un 70 o un 75%, ¿vale? Es decir, hay que tener bastante claro que el ciclo de vida va a ser muy largo, con lo cual el tener información fiable va a ser muy importante para tomar decisiones adecuadas. Porque al final BIM es eso, es tener información, pero que esté organizada y clasificada en un entorno pues, que sea pues, común, digital y colaborativo. ¿Y qué tipo de información va a tener? Pues prácticamente toda la que se nos ocurra. Arquitectura, estructura, instalaciones, costes, responsabilidades, tiempos, medioambiental, pero el que esté todo ese tipo de información
tampoco es suficiente si no está bien organizada y clasificada, porque si no consultar, ¿no?, digamos, esa información, que es lo interesante, para poder sacarle partido, pues es costoso, ¿no? No es fácil. Entonces, esa estantería llena de carpesanos, que es una foto hecha en un momento dado, posiblemente ni exacta del momento dado, pero es un momento puntual, se convierte efectivamente en pues una información digital que extraemos parte de esa información para visualizarla con un tablero de datos, de forma que veamos desde información geométrica, la planificación de una obra, pues mucho tipo de información. Bueno, ¿por qué planteamos el uso de BIM? Bueno, aparte de que pues sabemos que el sector en sí de construcción necesita mejorar en productividad, en competitividad, que la digitalización es una fuente para mejorar esto, pues yéndonos realmente a los proyectos como los hacemos, evidentemente, esto parece de perogrullo, pero es que es así, el edificio o la infraestructura debe responder a las necesidades reales que tiene. Es más que necesario poder tomar decisiones en etapas tempranas, ¿no? Porque, bueno, luego un poco también detallaré, pero al final es mucho más barato tomar decisiones sobre el modelo o sobre el papel o sobre el plano que tomar decisiones de cambios o modificaciones en mitad de la obra, o mucho más una vez ya está construido. También facilita la industrialización, lo cual también tiene muchas ventajas, tanto en materia de seguridad y salud, de ahorro de tiempos, de mejores calidades en muchos casos, reducir riesgos e incertidumbres y conectar también todas las etapas, ¿no? Que un proyecto no se convierta en 3 silos donde se hace una etapa, se acaba, se le pasa a otro equipo de trabajo que tiene que mirar hacia atrás porque tiene que rehacer parte del trabajo. Bueno, esto es un poco lo que os decía, ¿no? Esta curva que es bastante clásica y donde mayor esfuerzo en un proyecto está en la parte de construcción. Lo que pretende BIM, en cierto modo, es desplazar ese esfuerzo a la etapa más temprana, ¿no? A esa curva verde, donde todos los agentes participen, ¿no? Y con un objetivo bastante claro. El coste de hacer esas modificaciones es bastante menor en etapas tempranas que en etapas posteriores, con lo cual, y aparte la capacidad de controlar los costes es muy superior al principio, ¿vale? Bueno, ¿y para qué nos va a aportar, ¿no?, el uso de BIM? Bueno, pues ahí David ya entra en algunos de los usos, yo voy a hablar de algunos y también más específicos para la casuística de la jornada de hoy, pero evidentemente, bueno, el primero que pensamos todos siempre es la visualización 3D, ya sea con medio de gafas virtuales o sea, las inmersivas, que para mí lo mejor es que permite que todos los agentes participen, sobre todo el cliente o usuario final, ¿no? Es decir, que los propios responsables o usuarios del hospital puedan participar en fase de diseño, en una visualización inmersiva de cómo va a quedar luego su sitio de trabajo, va a ayudar mucho a que luego el resultado sea acorde a las necesidades. Por supuesto, coordinación de especialidades, simular o estimar, ¿no?, hacia el futuro qué va a ocurrir, simulaciones energéticas o acústicas o de propagación de virus, como decía antes David, detección de colisiones o de problemas que pueda haber entre las distintas disciplinas, planificación y estimación de costes. En la etapa de construcción, pues por supuesto controlar de forma más exhaustiva la ejecución, ¿no?, desde el control de calidad, realizar mediciones pues en tiempo real, pues semanalmente o incluso diariamente si es necesario, resolver conflictos, asignar de forma más optimizada los recursos y la logística de la propia obra. Y bueno, en la etapa de mantenimiento, que posiblemente sea lo más interesante en proyectos de este tipo, bueno, una cosa que también es bastante de sentido común es que la construcción, cuando nos dan las llaves, sea un reflejo real del modelo digital que también nos entregan, que a día de hoy del proyecto de ejecución pues, no se parece en demasiado, ¿vale?
Bueno, la dirección suele estar bien puesta, pero del resto no se parece demasiado. Y claro, contar ese modelo digital que tiene la información real de lo que está construido, evidentemente ayuda a definir planes de mantenimiento, a poder desarrollar la gestión de activos, estado de edificio de infraestructura en tiempo real, toma de decisiones basadas en información real. Yo que vengo de Valencia y hablo con asiduidad con la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana, claro, la información de las luminarias que tienen en todos los centros de salud de la Comunidad Valenciana, pues no está todo lo centralizada que se querría, está bastante dispersa, con lo cual, bueno, evidentemente no es lo mismo tener esa información centralizada y a lo mejor querer sacar un pliego de cambiar todas las luminarias sabiendo en qué sitio está cada tipo de luminaria, en qué momento o en qué estado están, que sin tener ese tipo de información y a lo mejor sacar pliegos sueltos, ¿no? Con lo cual hay ahorros muy directos de tener la información en un entorno común y poder explotarla. Bueno, ¿quién va a utilizar BIM? Pues todos. Esto es como el anuncio de Coca-Cola, ¿no? Pues esto es para todos, ¿no? Y yo creo que es importante, evidentemente parece muy claro, ¿no? Los arquitectos, ingenieros en etapa de diseño, luego el constructor se lo va a entregar al cliente o los fabricantes de productos. Bueno, pues el cliente que sepa que también, porque luego va a tener que explotar el edificio, la infraestructura, y el disponer de esa información y el haber participado durante la creación de esa información es bastante importante. Bueno, ¿y cómo vamos a generar en qué está basado la metodología BIM? Como decíamos antes, es colaboración, ¿no? El poder participar todos los agentes en el proyecto va a hacer que ese proyecto de por sí sea mejor y de por sí de que nos demos cuenta pues de cosas que a lo mejor de forma independiente no nos daríamos cuenta. La digitalización, ¿no? La propia digitalización que está transformando muchos de nuestros procesos diarios y cotidianos, evidentemente también debe transformar los procesos propios de la construcción, desde la toma de datos a las mediciones, casi cualquier proceso que se os ocurra. Esta digitalización, bueno, pues evidentemente por un lado se traduce en el uso de unas herramientas software que podemos llamar herramientas BIM, que nos van a permitir de forma general. Yo las clasifico de tres clases: las que permiten crear contenidos, las que permiten realizar un análisis o una auditoría y las que permiten gestionar la información. Según en la etapa que estemos del proyecto, pues podremos utilizar un tipo de herramientas u otras. Y esto no quiere decir que todos los agentes tengan que aprenderse todas las herramientas, ¿no? Que esto es otra cosa que digas, joder, es que ahora me toca aprender 100 herramientas nuevas y comprar 100 licencias. No, tú vas a seguir haciendo tu mismo trabajo y habrá una herramienta específica para tu tipo de trabajo, de forma que puedas participar de forma adecuada en el engranaje BIM. Bueno, pues con la creación de contenidos hablamos del modelado tanto arquitectónico, estructural o de instalaciones. Cuando hablamos de análisis y auditoría, pues desde definir programa funcional, control de calidad, interferencias, pues, eficiencia energética, sostenibilidad. Y ya luego gestión de la información, pues bueno, desde project management, definición de planes de mantenimiento y gestión de activos. Pero hay otra pata de la digitalización que creo que es bastante interesante y también bastante útil, y es la posibilidad de que los fabricantes de los productos, ¿no? Ya sean productos de construcción o instalaciones, nos faciliten lo que denominamos objetos BIM, que al final es la información del elemento real que yo voy a tener en mi edificio una vez construido. En el ámbito sanitario hay muchísimos objetos BIM que poder utilizar en nuestro proyecto y que nos va a ayudar mucho a que cuando se entregue ese as-built contenga información real de los elementos que contiene. Y la tercera pata, y que es el objetivo real de la asociación que represento, de Builders Smart, es la estandarización. Si al final estamos hablando de que todos los agentes participemos de forma colaborativa, pues tendremos que ponernos de acuerdo en cómo llamar a las cosas, ¿no? Tanto la información gráfica como la información no gráfica, ¿no? Entonces esto parte pues desde tener recomendaciones, tener guías, tener buenas prácticas y por supuesto tener estándares. Y ahí Builders Smart pues es un poco el asesor técnico de los comités de BIM que hay tanto en ISO como en CEN, como también lo hay a nivel nacional en UNE. Y para quien no lo sepa, ya existen 3 normas en España publicadas
sobre BIM, y en breve se publicará otra, y hay bastante, es decir, hay un marco... No es nada personal. Hay un marco creado de estandarización en desarrollo y que por supuesto se puede mejorar, pero que sepamos que hay algo detrás, ¿no? No es que aquí haya pues, unos que han venido y nos cuenten esta película, sino que hay un marco de estandarización detrás en paralelo. Bueno, sobre el cuándo, como me quedan 3 minutos, creo que pone en la gráfica. Sobre el cuándo, bueno, simplemente decir que para muchos gobiernos BIM es objetivo público número 1 y de hecho por eso diferentes ministros del ramo en distintos países han anunciado que es prioritario introducirlo dentro de sus propios proyectos porque entienden que va a mejorar sustancialmente sus proyectos y a repercutir en esos ahorros incluso que comentaba David, que vaya un 2% la implantación y el resto para construir más hospitales. Es decir, esto no se trata de me ahorro 50 millones y... No te ahorras 50 millones en infraestructura, sino que puedes hacer más colegios o más hospitales. Bueno, respecto a este cuándo y dónde, como os decía, en diferentes países de la Unión Europea sus gobiernos han creado iniciativas de implantación de forma, en cierto modo, progresiva, pero sí quiero destacar que en 2014 la Unión Europea publica la Directiva sobre Contratación Pública, donde faculta o introduce la posibilidad de exigir BIM en contratos públicos. El pasado 9 de marzo se publicó el Real Decreto de contratación, de la Ley de Contratación Pública en España, que introduce este texto tal cual, ¿vale? Que faculta a las entidades públicas a pedirlo, con lo cual, cuando una entidad pública lo pida, pues nadie se le puede quejar porque la propia Ley de Contratación Pública le faculta para ello. Bueno, esto simplemente es una foto para que veáis que nuestro entorno está en marcha. Unos están en una velocidad, otros están en otra, algunos porque empezaron antes, otros porque están poniendo más recursos y corren más, pero todos los países de nuestro entorno o ya es obligatorio utilizar BIM, o tienen puesta una fecha para que lo sea, o no dicen que es obligatorio, pero de facto lo es. Pero vamos a hablar de mi libro, es decir, vale, eso está muy bien en nuestro entorno, pero en España, ¿qué ocurre? ¿No? Entonces he querido un poco coger alguna muestra del último informe del Observatorio de Licitaciones de la Comisión Nacional BIM, ¿vale? Es de diciembre, y vemos que aunque la Ley de Contratación Pública se ha publicado hace apenas un mes y pico y de que estamos hablando a ver si hacemos algún piloto y tal, pues vemos que en el año 2017 se publicaron 60 licitaciones de proyectos en España con requisitos BIM. Muchos más proyectos se han ejecutado en BIM, pero había 60 que el propio cliente lo requería y aquí no hablaba nadie de obligatoriedad ni nada, pero ya había 60 que lo querían. Esos 60 se traducían en un total de alrededor de 140 millones de euros, con lo cual vemos un montón de proyectos donde, pues donde ya se exige o se valora el uso de BIM. Pero hay muchos donde decían hace poco en una jornada, contaba la gente de Ferrovial que la ampliación del aeropuerto del Prat, el proyecto son 280 millones de euros y lo están haciendo en BIM. No es un requisito BIM, pero ellos lo están haciendo, ¿no? Con lo cual podríamos decir que el montaje total es muy superior. Y si ya nos centramos en hospitales, ¿no? Que dice, bueno, pero en hospitales seguro que esto no se usa. Bueno, pues ya desde 2016 la Generalitat Valenciana ya introdució en sus pliegos de hospitales o centros de salud requisitos BIM como mejora, ¿vale? En este caso este pliego es de este año, ¿vale? Pero tiene otros anteriores, de una reforma donde da 4 puntos, creo que da alrededor de 50, por el uso de la metodología BIM y puede, bueno, evaluarse en función de lo que el licitador presente. Pues este es otro ejemplo del hospital de Don Benito, en Villanueva de la Serena, donde en el propio pliego se pedía al que presentaba su oferta que dijera no solo que iba a hacer BIM, que puede quedar bastante simple, sino que detallara en un plan, podríamos decir, un plan de ejecución BIM, cómo iba a hacer ese modelo BIM, qué objetivos iba a tener, quién se iba a responsabilizar en cada punto de cada entrega. Bueno, yo antes decía, la verdad es que cuando daba charlas antes ponía esto al final,
porque bueno, pues avisaba un poco espabilados, ¿no? que esto viene y tal. Ya no digo espabilados, ya digo es que esto ya está, ¿vale? Ya está aquí, ¿vale? Y nada, muchas gracias a todos. Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Y nada, vamos a empezar porque os quiero contar muchas cosas de forma muy rápida, ¿vale? La agenda que tengo preparada es esto, contar un poco quiénes somos, unos conceptos básicos de BIM que me lo voy a saltar enseguida porque ya prácticamente supongo que todos lo sabemos, coordinación, cálculos y simulaciones, mantenimiento y algunos proyectos que hemos hecho para acabar con unas conclusiones. Bueno, TPF, Eurostudios es una ingeniería que lleva como unos 50 años dedicada al mundo de la ingeniería civil y la edificación en España y en el 2014 se une con GETINSA formando el grupo TPF. ¿Vale? El grupo TPF está repartido a nivel mundial y tiene parte en los 5 continentes con unas 48 oficinas y 5 centros de trabajo fundamentales, ¿no? En Bélgica, España, Portugal, etc. Bueno, tenemos bastante experiencia en hospitales, por ejemplo el Hospital de Cáceres, el Hospital de Quillota en Chile, el Hospital de Ronda, en Estambul también hemos hecho cosas, el 12 de octubre, o sea, unas 50 referencias en total, más de 50 referencias en ingeniería hospitalaria. Recuerdo que prácticamente nosotros lo que hacemos son la parte de estructura, la parte de instalaciones y colaboramos con arquitectos que tienen el know-how de toda la implementación funcional del edificio, ¿no? Esto me lo voy a saltar enseguida porque bueno, el BIM, como ya se ha dicho, es una metodología de trabajo en la cual interfieren todos los agentes del ciclo de vida del proyecto y que se apoya en la tecnología, pero no es un programa, ¿vale?, particular, sino que influye en los procesos, en las personas, en la metodología, en los estándares. Yo cuando cuento esto, lo asimilo prácticamente a un project management, ¿no? O sea, al final es como si integrásemos un PMI en la metodología BIM. Es decir, al final tenemos que ver el alcance del proyecto, tenemos que ver el tiempo que vamos a tardar, los costes que vamos a tener, las relaciones con los clientes, vamos a tener que evaluar los riesgos, vamos a tener que evaluar la calidad del proyecto. Es decir, que si aplicáis, traspoláis un PMI a una metodología BIM, prácticamente no vais a confundir en gran medida. El problema de todo esto es que en un mundo tan globalizado como el que tenemos, la información viene de muchos agentes y de distintos orígenes de datos. Entonces, todo esto tiene que juntarse en unos formatos de intercambio, los IFC famosos, la Building and Mass os puede contar bastante sobre ellos, y que son estándares de federación de modelos, es decir, que al final toda la información tiene que estar unida en un solo modelo independientemente de dónde venga. ¿Vale? O coordinación. La coordinación yo la cuento a nivel de dos cosas. Como ha comentado Sergio antes, el BIM sin comunicación e intercambio de información y interoperabilidad no es nada. Es decir, como decía, esto tiene que estar todo organizado en un Common Data Environment que nos favorezca los formatos de intercambio. Ese Common Data Environment tendrá que estar organizado según un criterio, como puede ser este es igual de bueno que puede ser otro, como puede ser la PAS 1192, es decir, que todo el mundo sepa dónde está la documentación, cómo acceder a ella, en qué momento acceder y cuándo es la documentación buena y mala, ¿vale? Y comentar que la falta de comunicación, hay estudios, este es un poco antiguo, pero me pareció muy curioso ponerlo, ¿no?, que la falta de comunicación entre los distintos agentes, pues en Estados Unidos en el 2004 se valoró que está en torno a 15.800 millones de dólares y que es en torno a un 2% de los ingresos de la industria y el 6% concretamente a inversiones hospitalarias, ¿vale? Es decir, que necesitamos cambiar y transformar nuestros métodos de trabajo, ¿vale?
Bueno, y luego coordinación de especialidades. Esto, como veis, es un hospital. Siempre que veo yo un hospital con las instalaciones pienso que se hace hospitales no para alojar a gente, sino para alojar instalaciones. Y como podéis ver, para llegar a esto no se llega de una forma inmediata, ¿no? Para llegar a esto, primero tendremos que hacer un estudio de una sección tipo, delimitando el espacio donde va a ir cada una de las instalaciones. Esto se hace a lo mejor en un 2D, se piensa, se dice por dónde tienes que ir el aire acondicionado, las bandejas eléctricas o los tubos de fontanería, es decir, que nadie se puede pasar de su ámbito de trabajo de una forma sin comunicarlo al resto de la gente. ¿Vale? Definición de la matriz de interferencias de una forma inmediata también. Control visual por parte de cada uno de los modeladores de su especialidad. Con interferencia entre archivos de la misma especialidad, es decir, entre fontanería a lo mejor ya hay acondicionado y este tipo de cosas. E interferencia entre las distintas especialidades, es decir, entre instalaciones con estructuras, estructuras con arquitectura, y ya para eso necesitamos softwares específicos que no vienen al caso, ¿no? Y luego hacer una gestión de esas interferencias por medio de archivos también abiertos como pueden ser los VCFs y gestionar los RFIs requerimiento de información. Para obtener al final un modelo coordinado. El modelo coordinado, esto es un caso real de un hospital, como podéis comprender las entidades más desfavorables o más críticas en una cosa de estas puede ser los patinillos de comunicaciones o los pasillos de distribución, y como veis, pues bueno, al final o tienes una cosa de estas o luego ya cuando llegas allí a obra no cabe nada, ¿no? Entonces el haber planificado sobre una maqueta virtual todo este entramado de instalaciones, yo creo que ahorra, ahorra muchísimo tiempo, trabajo y disgustos en obra, ¿no? Esto es uno de los usos que han comentado siempre de coordinación de instalaciones, en este caso, que comentaba Sergio con anterioridad. Esto es una sección y, como veis, esto es una sala de esterilización que también está coordinada. Verlo en planta todo es muy bonito, pero al final también las secciones son las que nos apoyan a tomar determinadas decisiones. Decisiones que evidentemente lo que se basan es en la comunicación entre cada uno de los actores, ¿no? O sea, si un tubo no cabe, ¿qué hacemos? ¿Tiramos el pilar o cambiamos el tubo? Pues, o sea, la comunicación y las decisiones siempre se tienen que tener en cuenta como se tenían de forma tradicional, esto no cabe duda. ¿Vale? También comentar que esto es importantísimo. Hemos dicho que cambian los procesos y la forma de trabajo de cada uno de los actores del proyecto, ¿no? Es decir, si yo empiezo a hacer unas instalaciones con una arquitectura que no esté madura, estoy abocado al fracaso, ¿vale? Porque cada cambio de arquitectura, por mucha gestión de cambios que diga que el BIM es posible hacer, las gestiones de cambios son relativas, o sea, no son chasco los dedos y salen, ¿no? Entonces, cuanto más pueda tener una arquitectura madura para tener un acceso a modelado de instalaciones, es un consejo de amigo, o ganaréis en tiempo, en calidad y en dinero, ¿vale? Entonces, bueno, esto condiciona a solapar proyectos y cambia la gestión de los equipos y de los proyectos. Bueno, cálculos y simulaciones. En cálculos nos metemos ya en un mundo tremendo, ¿no? Porque podemos tener que un modelo BIM nos puede ayudar a obtener la geometría a partir para hacer los modelos analíticos que se van a utilizar luego en estructuras, ¿no? Aquí podemos encontrar programas como Robot, como Zipe, como SAT 2000, como ETAPS. Todo esto lo que hace es que a partir de una geometría que tienes en este caso en Revit, vamos a hablar, puedes obtener una geometría alámbrica que te permite hacer ya los cálculos por elementos finitos en el caso de SAP y devolverlo otra vez al programa de origen, o incluso si ya se trata de edificios construidos, hacer los modelos analíticos en el programa de cálculo y generar la geometría en el programa de diseño, ¿vale? De forma semiautomática, ¿vale? Sophistic. Bueno, en el mundo de simulaciones igual, nos metemos en un mundo bastante amplio, ¿no?
Tenemos, por ejemplo, que Revit ya te hace análisis energéticos, que luego podemos subir los modelos de Revit a Green Building Studio, de tal forma que puedes obtener certificaciones LEED. El Energy Plus con motor de cálculo de calificaciones energéticas genérico, que corre bajo, por ejemplo, OpenStudio con SketchUp, con Green Building, con Energy Plus. Evidentemente el líder Calendar, que es el que nos exigen aquí existen plugins que te permiten pasar la geometría de Revit a líder Calendar con determinadas limitaciones y con mucho cuidado, pero bueno, existen. Dialux para cálculos lumínicos, simulaciones con el CFD para todo lo que sea elementos finitos en distintas estructuras. El Legion para el tema de evacuaciones. ¿Vale? El Ecotec para el tema de análisis energético, es un programa descatalogado pero que funciona muy bien y la gente lo sigue utilizando. ¿Vale? Como veis, digamos que esto es tecnología, pero sin una organización por encima a otro nivel, esto no vale para nada, ¿no? Estos son programas que existen de toda la vida, simplemente meterlo dentro de nuestro flujo BIM. Entonces vamos, el hub para el tema de cargas energéticas, bueno, simplemente vamos a ver cómo podríamos haber hecho, bueno, cómo nos influye los modelos BIM y el cambio que existe desde la forma tradicional de diseño a la forma actual, ¿no? La forma tradicional, esto es dentro del capítulo de simulaciones. En la forma tradicional de diseño, pues bueno, hacíamos unos planos, hacíamos unos cálculos y ya está, ¿no? Esto a día de hoy cambia, ¿por qué? Porque tenemos un modelo geométrico, físico, funcional, ¿vale? Ese modelo viene de un modelo BIM, que lo metemos en el modelo BIM, genera la geometría, esa geometría la metemos en el programa de cálculo, ya sea a nivel de estructura, a nivel de climatización, a nivel de incendios, a nivel de circulaciones peatonales, etcétera, ¿vale? De tal forma que si mi modelo de simulación no funciona, rediseño mi modelo BIM, pero no rediseño la realidad de la construcción, ¿vale? Así hasta que funciona. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo en un hospital de una habitación de 4 camas, pues bueno, el modelo está importado de Revit. Evidentemente, siempre que se hace un modelo para cálculo, se tiene que simplificar, ¿no? Para el análisis, ¿vale? Tenemos una extinción por rociadores, se tiene en cuenta que la puerta está abierta y bueno, aquí se hace un análisis de sensibilidad, pues como estos son por programas de elementos finitos, del tamaño de la llama, de la fuente de ignición, es decir, de la potencia de incendio que vamos a tener, de cuándo se abre la puerta, cuándo se cierra y tal, ¿no? Entonces aquí, pues al final lo que determinamos es la potencia de incendio y cuándo salen los rociadores a funcionar, ¿vale? Entonces, como vemos la evolución del incendio, del humo. Esto está simulado con CFD. Y vemos, pues eso, el tiempo de los kilovatios que van, la potencia de incendio y los kilovatios que se van generando en función del tiempo, ¿vale? Evidentemente también podemos hacer este tipo de cálculos a partir de una geometría BIM en la cual calculamos los valores de arranque del rociador en función de la visibilidad, la temperatura, la concentración de CO2 o distintos parámetros, ¿vale? Esto, por ejemplo, es otro ejemplo de un incendio, pues una sala, cómo evoluciona también el humo, cómo se bloquea la salida en 2 minutos, en 3 minutos, las habitaciones, este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, en este caso, pues, se llega a la conclusión que los sistemas PCI son generalmente capaces de controlar el incendio, ¿vale? En un tiempo determinado. Quiero enseñar otro tipo de simulaciones. Como podéis comprender, hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero no, el tiempo no da para más. Esta es una simulación de evacuación.
Simulación de evacuación en la cual pues, se define a todos los señores que van a evacuar, ¿no? Si son hombres, si son mujeres, cuánto pueden correr, cuánta es la velocidad media, qué desviación típica tienen, etc., ¿no? De tal forma que se produce el incendio ahí abajo y empieza a correr todo el mundo, ¿no? Cada puntito de esto es evidentemente unas características de personas que hemos dado en la configuración de la simulación. Vale, luego hay una simulación en un vídeo, si tenemos tiempo en algún momento lo enseño, de una evacuación del Palacio de Vistalegre de Madrid, que impresiona. Y esto es una simulación a partir también de un modelo BIM, pero ya en 3D. ¿Vale? Pues bueno, para que veáis que todas estas cosas pues somos capaces de hacerlas a partir de geometrías que antes, digamos, que eran bastante más feas de obtener. Bueno, me quedan 3 minutos también. Tenemos que ser muy... Sí. Bueno, la historia es que ahorramos tiempo con esto, tenemos unos resultados más claros, imágenes más vistosas, tenemos un procesado y sobre todo hacemos experimentos con gaseosa, ¿vale? Las simulaciones que podemos aplicar, pues bueno, en diseño de instalaciones, en control de humos, en PCI climatización, evacuación como habéis visto, y en análisis estructural también en un vídeo que tengo salen ahí unas simulaciones que la realidad y la ficción coinciden, ¿no? Sobre todo a nivel de sismos con tal. Bueno, mantenimiento, esto voy a ir muy breve porque lo van a contar. La idea del mantenimiento evidentemente se saca también mucho partido, la idea es integrar el sistema gestor integral de la empresa con el sistema de gestión de incidencias informáticas, con el sistema de gestión de mantenimiento, con el sistema de gestión de activos y con el BIM. El BIM también, perdón, ahí podríamos meter el GIS en el caso de obras lineales, por ejemplo, ¿no? De tal forma que podemos administrar contratos, planificación de espacios, operaciones de mantenimiento, gestión de proyectos, eficiencia energética, teniendo unas ganancias que, si sumamos todo, se pueden reducir entre el 40 y el 54% según algunos estudios, ¿no? Se mejora el servicio y hay una gestión de los riesgos. Y ese mantenimiento se puede unir ya con realidades virtuales, ¿no? Por ejemplo, hay programas que te hacen fotos en 360, hay programas que te generan un modelo 3D para que te pongan unos cascos y puedas entrar dentro de ellos, o hay programas incluso que te generan un plano, vas navegando por el plano y al lado tienes el modelo 3D al cual le puedes sacar toda la información que tengas el modelo en ese momento. Esto, como podéis comprender, es bastante potente para el tema de mantenimiento, ¿no? Y hace interactuar a toda la gente del proyecto. Unos proyectos muy rápidos, esto es unos hospitales ahí al Salab, bueno, esto se hizo simplemente la geometría para el cálculo de estructura y saber las cuantías y era una licitación. Estos son 2 hospitales tremendos en Turquía, en la ciudad del Kocaeli e İzmir. Como podéis comprender, uno de ellos tenía 1.180 camas y el otro tenía 2.600, o sea, 2.060, perdón. Esto hicimos el proyecto de licitación prácticamente, no llegamos a más. ¿Vale? Este sí, el Hospital del Salvador, con 641 camas, en colaboración con Árgola Arquitectura, hicimos la estructura y las instalaciones de todo, ¿vale? Como el hospital antes citado de Quillota, en Chile también. Este es un hospital ya más al uso de lo que conocemos nosotros, de unas 200 y pico camas. Y algunas conclusiones. Evitamos situaciones de error actuando sobre una maqueta virtual, fundamental. ¿Vale? Y hacemos industrialización de la construcción. Y ahorro en obra y explotación en edificaciones inteligentes y testeadas. ¿Vale? Y este es el futuro o el presente inmediato. Yo pienso que llegamos a este tipo de cosas, a la industria 4.0. La industria 4.0 no es más que unir todo esto que estamos contando, el Internet de las cosas para hacer los edificios inteligentes, la organización de todos los datos que cogen ese Internet de las cosas por medio del Big Data, todo eso hacer simulaciones como las que acabamos de ver, la fabricación aditiva por medio de impresión 3D,
la virtualización por medio de todo lo que os he contado antes, ¿no? O sea, esto no sé si acaba de empezar, pero subirse o no subirse es caerse ya de inmediato, ¿no? Simplemente espero que os haya gustado y cualquier cosa me comentáis. Venga, gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la organización por contar con nosotros. Yo os voy a contar primero un poco que, bueno, ya hizo la introducción David, pero qué es Impulso, para que lo conozcáis y veáis en qué ámbito pues implantamos BIM y en qué circunstancias. Os muestro unas referencias en este sector muy brevemente y pasamos un poco al objeto de todo esto, que es ver cómo gestionamos nosotros en su día, en un proyecto en Angola, pues toda la gestión de cambios, que era un tema vital en aquel momento. Bueno, Impulso es una empresa de origen familiar, de Asturias, que tenemos presencia tanto nacional como internacional. Básicamente tenemos dos departamentos productivos, está la parte de arquitectura e ingeniería y la parte de consultoría. La parte de consultoría es consultoría estratégica para empresas, donde lo que hacemos son planes de negocio, captación de fondos públicos para ir a la inversión, temas de financiación, etc. Y la parte de arquitectura e ingeniería, pues bueno, más lo conocéis más, digamos, estamos divididos en la parte de edificación y urbanismo, la parte de obra civil, plantas industriales y energía. Ambos departamentos se complementan porque los clientes entran o bien desde un departamento o desde otro y hay veces que se genera tanto consultoría como ingeniería y arquitectura. Un tema a destacar es que, digamos que la implantación del BIM en la compañía se hizo a la par que el salto internacional, lo cual conllevaba todavía más exigencia porque estábamos atendiendo a nuevas demandas de nuevos países, sabéis lo que es seguramente el implantarte en un país y a la vez había que meterse con el BIM. Bueno, todo eso generó serios problemas, ¿no? en el día a día. Os enseño así rápidamente referencias nuestras. Estos son unos anteproyectos que solo se quedaron en eso, en Guinea Ecuatorial, para unos hospitales, se llaman hospitales militares, tanto en Bata como en Malabo, ¿no? Eran propuestas directamente que se hacen para una administración que tiene una necesidad. Normalmente trabajamos sin programas específicos y generamos este tipo de arquitecturas un poco para ver cómo avanza. Bueno, esto se ha quedado en lo que veis, no avanzó mucho más que esto. Este es exactamente lo mismo, es un hospital de salud mental donde se desarrollan también anteproyectos y no se llega más allá. Este es un edificio construido aquí en España, también esto es más en el ámbito de la farmacia, ¿no? Vamos a decir, más que en el sanitario, donde bueno, desarrollamos el proyecto completo y ha sido una referencia, bueno, pues está salido publicado en muchos sitios, ¿no? Otros más pequeñitos, también del mismo ámbito de la parte de farmacia. Propuestas que se quedaron en propuestas. Este es un edificio que luego haremos referencia a él porque nace siendo también un edificio destinado al tema de farmacia y ahora lo estamos transformando. O sea, la compañía bueno, ha quebrado, lo ha comprado otra compañía que ya es cliente nuestro desde hace tiempo y estamos haciendo la tercera sede, que es una ampliación, una reforma de este edificio y una ampliación. Temas en Nicaragua también relacionados con este asunto. Y esto es un poco lo que nos ocupa, ¿no? Cómo hicimos la gestión de los cambios que nos iban proponiendo para estos dos edificios que los podemos ver a la par prácticamente porque es un hospital provincial en Saurimo y la maternidad, ¿no? Fueron dos contratos prácticamente que desarrollamos a la par en el estudio. Lo primero que os quería decir, ¿por qué escogimos este ejemplo? Bueno, este ejemplo es porque le faltan seguramente muchas patas para ser un buen BIM y por eso yo creo que era bueno exponerlo aquí. No teníamos cliente, es decir, no teníamos una comisión de seguimiento, no teníamos a alguien que nos implicara con nosotros, ¿no? Y entonces ya estoy hilándolo con cosas que ya habéis dicho, ¿no? No teníamos un programa de necesidades detallado, ese nos lo fuimos fabricando nosotros y con ese fuimos trabajando con el cliente y de ahí propuesta 1, propuesta 2, en fin, un montón de trabajo que hubo previo a poder diseñar. Y ahí no se ve, me parece, ¿no?
y sabemos que el contratista, con total seguridad, va a ser un contratista chino. Cuando llevas tiempo por esos países, tampoco difiere mucho de la realidad, pero bueno, luego os contaré la casuística, ¿no? Ya veo que no hay, hay alguna letra por ahí que se ha ido. ¿Qué es un? ¿Este qué es? ¿Un? Mejor ahí. ¿Está igual? Vaya. Bueno, os lo cuento. Básicamente ellos al final estás con este tipo de entornos en el que no tienes prácticamente un nivel detallado de exigencia por parte del cliente y te dice estándar europeo, queremos poner ahí. Bueno, pues estándar europeo, que es bien complejo de llevar esos países porque realmente es muy difícil. Pero lo que sí había, y es que estoy hablando que este proyecto lo desarrollamos en el 2011, se entrega en el 2011, ya llevamos una andadura pues, de 2-3 años por Angola y teníamos conocimiento país, ¿no? Ese conocimiento país lo que significa es que sabes que va a haber cambios. O sea, que tú entregas un proyecto y ese proyecto luego se va a cocinar en distintos ámbitos y lo único que vas a tener que gestionar es cambios. O sea, tu misión es la gestión de los cambios, ¿no? de esos proyectos. Bueno, se ha hablado ya de esto, ¿no? Es un poco también un pequeño inciso. Desde que arranqué, intenté arrancar en clave BIM, es decir, hablaros de que al final, si no tienes a los principales interesados del proyecto contigo, pues realmente esto va a acabar regular, ¿no? Como conocemos eso, y ese es el gráfico, ya se ha hablado ya un montón de esto, ¿no? No tener esa gente va a implicar líos. En nuestra oficina realmente absorbemos internamente todas las disciplinas, todo lo que podéis ver ahí en esos, por ahí, pues ingeniería civil, la arquitectura, las instalaciones, las integramos internamente, ¿no? Tenemos especialistas de cada uno de esos ámbitos y por tanto esa parte, bueno, con ayuda la vamos resolviendo, ¿no? Lo que teníamos muy lejos era el promotor y muy lejos teníamos también al contratista. Bueno, decisiones entonces que se toman. Bien, la primera decisión es que para el primer envite vamos a hacerlo en CAD. Nuestra andadura en el BIM en aquella época todavía no era muy amplia y decidimos que por lo menos al principio vamos a hacerlo en CAD. Y la entrega del 2011 se hace en CAD. A partir de ahí, con eso que os he contado de que sabemos que lo único que vamos a tener que hacer es gestionar posteriormente cambios, nos planteamos pues empezar a hacerlo con BIM, de una manera, bueno, un poco casera, pero que los resultados fueron bastante buenos. Para ello lo que hacemos es, bueno, pues una vez que ya sabemos los cambios, os contaré un poco ahora con más detenimiento, planificamos un modelo de arquitectura muy básico que nos permita a partir de ahí empezar a dotarlo de aquellas instalaciones o aquellos elementos, la tipología estructural cambió, que nos pueden dar conflicto, ¿no? A lo mejor no hacemos, en muchos casos hicimos modelos pequeños de partes del edificio, no de todo, donde íbamos testeando lo que pasaba a medida que nos iban dando información, ¿no? Bueno, trabajamos a esta escala, es decir, una escala muy básica, ¿no? Para que, digamos, que no fuera un conflicto para nosotros el andar con, bueno, sobre todo la arquitectura para nosotros era un tema de envolvente y poco más, no definíamos tampoco por dentro ni materiales ni nada, porque lo que queríamos era alojar elementos que nos iban a venir dados después, posteriormente, ¿no? Empiezan a venir, bueno, pues información de este tipo, ¿no? Es información que viene, o sea, lo que hace el contratista chino, bueno, lo que hace se lo lleva, ¿no? El proyecto a China y lo devuelve, pues adaptado a su manera de trabajar, que nada tiene que ver seguramente con lo que te han dicho al principio, el cliente y demás, pero tiene bastante fuerza. Tienes que acoplarte, no hay otra. Esta es la información que te llega, ¿no? Es una información pues siempre pues, que comprendes más o menos a medias, está el esfuerzo de la traducción al portugués y ahí nos vamos entendiendo, pero esto resulta que te lo cambian todo. Donde nosotros tenemos planificado un forjado sanitario, viene una solera, ya sabes lo que eso implica, al final eso ya tienes por ahí cambios en los saneamientos enterrados y tal que te pueden estropear, ¿no? Tienen muros de carga en vez de sistemas porticados, bueno, era un sistema mixto, por lo tanto también cimentaciones corridas, en fin, un montón de problemáticas por ahí asociadas. ¿Qué hacemos? Bueno, pues nos planteamos modelos muy sencillos, como los que veis, ¿no? Desarrollamos instalaciones muy sencillas, intentamos hacer el antes y después y lo que buscamos, lo que veis abajo a la izquierda, que lo tenéis muy visto, ¿no? Y es hacer una detección de interferencias. En aquel momento nuestra detección de interferencias era a este nivel, ¿vale? Al nivel gráfico, ¿vale? No manejábamos otras herramientas, pero realmente fue suficiente para ir guiando al contratista en toda aquella información que nos iba dando, que no estaba coordinada en su origen, donde lo tenían que haber coordinado,
y nos tocaba a nosotros, ¿no? Y al final fue una labor un poco de retocar todo lo que venía por su parte. Básicamente era detectar dónde había riesgo gordo, ¿no? de problemas luego futuros en la obra. Y todo esto se iba haciendo a la par. Aquí sí que bueno, tuvimos una parte, toda la parte de las habitaciones, patinillos, que es lo que veis por ahí centrado. Toda esa parte hubo que hacer un esfuerzo extra en modelado, ¿no? Todas partes de las instalaciones, porque es verdad que ahí, bueno, básicamente las instalaciones de aire son las que más ocupan, y como no tengas un orden, como bien se decía ahora mismo, cuando hay un orden y un rigor, probablemente esto sea un fracaso, ¿no? Teníamos un condicionante extra, que nosotros habíamos planteado unas losas macizas, pero planas, digamos, en la parte del techo, y vinieron con vigas de descuelgue y demás, lo cual, bueno, daba el traste con un montón de instalaciones. Y nosotros íbamos resolviendo con el contratista a base de este tipo de modelos parciales, donde íbamos identificando grandes problemas, ¿no? que podía tener. Bien, eso fue nuestra experiencia y lo resolvimos de esa manera, con unas cosas muy sencillas seguramente, pero no fue mal. Esto lógicamente evoluciona y ahora hay software exclusivos, o bueno, que entre sus herramientas lo que hacen es hacer el análisis de interferencia ya de una manera con mucho más rigor. La primera vez que te enfrentas a ellos asusta un poco, ¿no? Porque te salen pues, 3.000 interferencias o una barbaridad, y a partir de ahí, cuando vas cogiendo un poco truquillo a las tolerancias y al uso del día a día, bueno, pues van siendo herramientas que tienes que incluir en tu día a día, porque esto es BIM en su, vamos, una manera de calidad, ¿no? ¿Cómo voy, David? Muy bien, ¿no? ¿De tiempo? 4 minutos. Perfecto. ¿Qué más se está haciendo, ¿no? Ya se ha hablado también, ¿no? Pero para nosotros ahora mismo, y este es el edificio ese que os dije que estábamos ahora ampliando, también hacemos control de cambios en obra con estas nuevas tecnologías. Son vuelos hechos con dron, donde había una primera necesidad de hacer un cambio a una cimentación. Se hizo unas catas. Se hizo esta prueba con los drones porque necesitamos, por una obra en Jamaica, necesitamos establecer cómo íbamos a hacer la casuística de cómo íbamos a hacer todo este análisis. Se probó aquí y los resultados son los que veis ahí. O sea, al final es una gozada trabajar con este tipo de tecnología, porque detectas perfectamente dónde está la cata en relación a dónde está el problema a resolver, como son esos encepados puntuales que hay por ahí, debido a un geotécnico un poco extraño, y que esto tiene mucho más fondo, porque con esto hemos hecho, lógicamente, movimiento de tierras, que era lo que nos interesaba, de cara a establecer las certificaciones, control de obra y demás, ¿no? Pero se utilizó, en este caso, para una modificación que planteaba el contratista a la obra. Y esta, que pues, se ha hablado ya también, pero que nosotros le estamos sacando ahora mismo un partido enorme, y es que, digamos que los modelos los auditamos, los supervisamos con las gafas de realidad virtual, y lo que hacemos es hacer paseos virtuales por dentro de las obras. En este caso hemos puesto esta de aire. Esto todo surgió en el estudio por una estructura metálica que llegó, de una estructura sofisticada, y que vista, como veis en la imagen de abajo, era complicado el entenderla y en establecer pues que fuese correcta o no, porque esto, pues eso sí que nos acercaba más al BIM ese que queremos todos, y es que teníamos integrado al contratista y se encargaba él de la estructura, porque tiene su taller metálico, y nosotros teníamos que auditarla, ¿no? Y cuando vimos la primera vez la estructura era ilegible, ¿no? En una pantalla no la ves, probamos con las gafas, y realmente ha resultado una tecnología que la utilizamos para auditar nuestros proyectos y, lógicamente, cambios de cosas que nos pueden llegar, IFCs, auditarlos previamente antes de subirlo al modelo. Bueno, estas son las conclusiones, que no veis nada, pero básicamente es que nuestra estrategia BIM, esto que os acabo de contar, era pues intentar, gracias a esta metodología y sus tecnologías asociadas, hacer un control de interferencias mucho más sofisticado que lo que se venía haciendo hasta la fecha, que en 2D es muy difícil, y con estas herramientas era muy sencillo. Modelos parciales, por lo tanto, para ir asumiendo toda esa información que nos iba llegando y dar directrices a la contrata para que lo fuera cambiando. Antes hablasteis de temas de, bueno, si es rentable o no rentable. Para nosotros, bueno, creemos que todo lo que se cocine en torno al BIM previamente a la obra,
pues es un ahorro, bueno, lo habéis cuantificado ya, un ahorro en obra posterior, y es lo que yo creo que se debe de pensar, ¿no?, a la hora de establecer el BIM como una metodología obligada en las obras públicas, privadas y demás. Y por mi parte, estoy. Muchas gracias. Tan solo 20 segundos. 20 segundos. Soy Ignacio de la Cruz, Nacho para todos los que estáis aquí, y bueno, soy parte del equipo de Wiseville, que como dice David, pues sí, somos al final una empresa tecnológica, ¿no?, dedicada a la transformación digital y al apoyo a esa transformación digital. Una de las cosas que no tenía muy claro el foro que iba a haber en estas conferencias, con lo cual he preparado una presentación que yo creo que no me vas a sacar tarjeta amarilla, en la que voy a hablar del control y la coordinación del programa funcional desde puntos de vista que sean muy asumibles por todo el mundo, tenga más perfil técnico o no lo tenga, ¿no? Porque al final también considero que una empresa tecnológica, la clave está en hacer asequible a todos los perfiles esa tecnología, sea más o menos compleja en su background, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, que por cierto, viendo la presentación de Manuel, digo, al final tenemos cosas muy, muy similares, pero bueno, le daremos un enfoque distinto, o intentaré darle un poco un enfoque distinto. En primer lugar, dado que hablo de cómo coordinar el programa funcional, pues ¿qué entiendo por programa funcional o qué solemos entender por programa funcional, ¿no? Un primer apartado que será el briefing, en el que se reflejen los requerimientos que se tienen para ese hospital, qué tipo de estancias va a haber, qué necesidades médicas va a haber, qué asistencia, cuántas camas. A continuación, lo que definimos como el programa funcional propiamente dicho, con el Schedule of Accommodation, que se suele llamar, y luego el Schedule of Equipment, y el mobiliario, equipamiento fijo y demás, porque al final, ¿esto por qué está yendo y viniendo? Es cierto que un programa funcional para unas viviendas no es lo mismo que para un hospital, porque sí que tienes unas limitaciones volumétricas, de espacio, de circulaciones y cosas que aparecen ya en el diseño, como son adyacencias y circulaciones, que no es exactamente lo mismo, ¿no?, que en cualquier otro tipo de edificación o infraestructura. Con lo cual, un poco el proceso viene a ser ¿no? El briefing que genera unos... Está en automático, ¿eh? ¿Está en automático? Debe estar en automático. Pues no sé cómo... Bueno, si no... No, se lo digo a David, que Debe está estar en automático en automático. y me lleva no llego. O se lo he puesto para que acabe antes. Si voy a ser breve, lo he dicho. Bueno, como iba diciendo, que al final entramos en un ciclo en el que el briefing genera un programa funcional que pasa al diseño. Ya me estás desmontando las sorpresas. Genera ese diseño, ¿no?, y se valida de nuevo a ver si cumple efectivamente con los requerimientos de ese briefing. Entonces, al hilo, como decía antes, de programas, o sea, de proyectos a nivel internacional, que da igual que sean internacionales, esto que voy a contar puede pasar también entre Cuenca, Soria y aquí Bilbao, ¿no? O sea, el tema de la deslocalización y de dónde se ubica la gente cada vez debería y debe importar menos, ¿no? Esto, como pongo aquí, va de personas y va de datos. No voy a poner muchas imágenes porque una coordinación de esto la enfoco mucho más, es una coordinación del programa funcional, a los datos que arroja el modelo que a la propia geometría, bueno, más allá de las adyacencias, como he dicho antes, de las habitaciones, ¿no? Pero bueno, aquí lo que surge es, dices, bueno, pues en Sudáfrica hay un tío que tiene pasta que quiere hacer un hospital y lo va a hacer ¿dónde? Pues dice, voy a hacerlo en Mozambique. Vale, pues entonces voy a coger y voy a contactar con una persona que está en Mozambique que va a ser mi project manager. Hablo de personas, véase personas, organizaciones, los encargados de ese tipo que tienen esa tarea encomendada, ¿no? Con lo cual aparece ese project manager que reside en Maputo, en Mozambique, y es de ascendencia italiana. Entonces dice, bueno, pues para que me hagan el briefing voy a contactar con mi amigo de toda la vida que sabe de esto, que es experto, que es el consultor que vive en Turín. A continuación dice, bueno, pero también voy a necesitar que me hagan ese Schedule of Accommodation y conozco a una persona en Valencia que lo hace muy bien. Pero bueno, pues tenemos al consultor 2, o empresa consultora 2, ¿vale? Dice, pero es que el inversor me ha dicho
es que lo quiero en BIM. Y dice, bueno, pues conozco a unos en Madrid que lo hacen en BIM, venga, pues vamos a contactar con ellos. Y me he saltado la parte, o no lo voy a reflejar aquí, la parte de estructuras, porque afecta ahora mismo a esto que voy a contar un poco menos, pero bueno, el tema MEP, pues estos, curiosamente, tanto MEP como estructura, a Lisboa, ¿vale? Pero aquí no acaba la cosa, porque eso parecía, ¿no? Esto que teníamos aquí es como el sueño de cualquier estudiante de idiomas, y aparece que el equipo de arquitectura procede de Venezuela, aunque gracias a Dios está residiendo en Maputo, y como comentaba antes Manuel, pues probablemente aparezca un contratista chino que se desplace para allá, ¿no? Porque al final todo esto allí es así. Con lo cual, efectivamente, es sueño de cualquier estudiante de idiomas, ¿no? Voy a reducir Venezuela y China y digo, bueno, me voy a quedar con los principales, ¿no? Con estos contratos principales y con esos puntos. Y vamos a establecer un poco las conexiones entre ellos. El inversor contacta con el project contacta con el tío que le va a hacer el Schedule of Accommodation, que le devuelve un briefing, que le devuelve el briefing, contacta con el inversor y dice, ok, venga, me vale, oye, tira para adelante, contacta con el tío que va a hacer el Schedule of Accommodation, ¿vale? ¿Te vale este? Sí, vale. El Project Manager. ¿Dónde está mi Schedule of Accommodation? Aquí lo tienes, te lo envío. Vale, voy a enviárselo a los del BIM. Los del BIM me lo devuelven, me dicen, vamos a hacerlo así. Y los del BIM reciben, vale, pues ok, cerramos proyecto, o sea, cerramos contrato tal y cual, vamos a contactar con los del Schedule of Accommodation para que nos devuelvan la información y entonces empezamos a contactar con los del MEP. ¿Sí? Pero aquí no acaba la cosa, porque no nos olvidemos de que en Maputo también está pasando que el arquitecto y el grupo de arquitectura y el project manager también están en su ciclo. Es un concepto que a mí me gusta llamarlo conectografía, ¿no? O se conoce como conectografía. Al final las limitaciones o las lindes del mundo ya no van de fronteras, sino de cuáles son las conexiones entre los puntos. Con todo esto, que dices, bueno, es a nivel muy somero y tal, pero sí que tenemos un intercambio de información que tiene que contemplar los formatos, los idiomas y una cosa, como he dicho, va de capacitación, de personas, con lo cual capacitación y costumbres. Estos son los agentes que teníamos y hemos dicho, el inversor contacta con el project manager a través de Office, probablemente, paquete Office entendido en su conjunto, ¿vale? Que le envía en paquete Office las cosas al equipo de arquitectura y le envía también el paquete Office al consultor que va a hacer el briefing y le envía también el paquete Office al consultor que va a hacer el Schedule of Accommodation. Contacta con paquete Office, bueno, Office, OpenOffice, lo que sea, ¿eh? Entendéis lo que estoy hablando. Contacta lo mismo con la gente que va a hacer el BIM, lo mismo con los que va a hacer el MEP, empiezan a hablar entre el del briefing y el Schedule of Accommodation, el del briefing y el equipo de arquitectura, el del Schedule of Accommodation y el briefing, el del equipo de arquitectura y el Schedule of Accommodation, el arquitecto o el equipo de arquitectura pasa ya, incluye un nuevo formato que es el AutoCAD para el Project Manager, a ver si se valida, lo envía también a la gente del BIM, la gente del BIM envía en formato Office porque es lo que necesitan la gente que está trabajando con el programa funcional, el formato Office o formato CAD. Lo mismo, el arquitecto envía a los de MEP el formato Office y formato CAD y mientras tanto los del BIM y el MEP trabajan en Revit, ¿no? Eso se queda ahí abajo, Revit, formato BIM, como lo queramos llamar, ¿vale? Todo esto, bueno, de ahí, de los formatos BIM, lo que pasa es que salen los AutoCAD de toda la vida, salen, el BIM se sigue quedando ahí abajo, todo esto envuelto en una nube de mail con copia y versión 1, versión 2, versión N, esta sí que sí, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Esto es lo que yo llamo la maraña, y la maraña lo que lleva es que el Revit o el BIM se va a la basura, ¿no? O sea, eso es lo que ocurre cuando ese inversor también pide el BIM como, oiga, póngame 2/4 de kilo de BIM de instalaciones y el resto no, ¿vale? Al final se le entrega un modelo si es que se le entrega y si no se le entregan los planos. Esa es la cara que se te pone cuando la gente BIM, cuando entramos tarde. Eso es lo que ocurre. Cuando entramos tarde hay muchas comunicaciones y muchos arranques de proyecto que no se han tenido en cuenta ese tipo de comunicaciones, ¿no? Bueno, cuando nos encontramos con esta situación dijimos, vamos a ver, ¿qué hacemos? Porque esto es inmanejable. Entonces, bueno, pues vamos a buscar alternativas que contemplen el diseño del programa funcional y que
que la gente que está diseñándolo, tanto a nivel datos como a nivel modelo, se sienta a gusto. Entonces, todos los que encontremos, aquí he puesto algunos ejemplos, ¿vale? Pero todos tienen la mejor solución, todos están homologados y luego lo mejor de todo es que todos tienen un plugin y ese plugin es una maravilla y te lo hace todo y le das al botón y te lo genera. Bueno, puede ser, ¿no? Puede ser. Es cierto que tiene unas amplias bases de datos con mogollón de material muy interesante y que funciona, pero claro, te tiene que servir, ¿no?, esa base de datos. Tienen un contenido BIM en muchos formatos, con lo cual dices, bueno, pues me da igual el software que esté utilizando porque efectivamente me es útil. Y luego tienen unos informes de las habitaciones, 5 minutos, de las habitaciones y demás, interesantísimo. ¿Qué pasa? Que tienen un exceso de detalle los modelos, tienen un exceso de detalle respecto al punto de vista operativo, porque al final, cuando se está haciendo ese programa funcional, no te hace falta definir a lo mejor tantos tiempos, responsabilidades que van ya más a la fase de mantenimiento, a la fase de obra y demás, ¿no? Luego, no reportan conforme a ciertos estándares, a ciertas bases que se suelen usar, y no clasifica el equipamiento, que es una parte también muy importante de este programa funcional, como he comentado al principio, en base al estándar, el más conocido, el UMDNS, pues no lo hace. Entonces, ante esto, ¿qué necesitamos? Pues bueno, definir un método de intercambio, definir un contenido de esos intercambios de información y ser muy coherentes con el equipo humano, porque al final también es cierto que en este proyecto la media edad podía ser de 47, 48 años y yo no llego a la treintena. Eso quiere decir que había gente que estaba ya a punto de jubilarse con un know-how potentísimo y que no se puede perder. Entonces, por eso digo, hay que ser muy coherentes con el equipo humano y facilitar las herramientas para que estos proyectos funcionen. Toda la parte tecnológica nos la comemos nosotros, ¿no? Para el usuario tiene que ser sencillo. Necesitamos también, como decía, clasificar estancias y conexiones y clasificación del equipamiento. Y luego, ante esto, dices, joder, si es que siempre hay alguien, y encima ahora con Internet siempre hay alguien que se ha encontrado con esto. Y dices, bueno, pues si encima me voy a que en mantenimiento vamos a usar el COBIE probablemente, y ya tiene una clasificación hecha, ¿no?, de decir que ese edificio contiene pisos y y esos pisos contienen sectores y demás, encontré esta charla, que además si se van a subir las presentaciones os recomiendo que veáis, y digo, este tío me abrió los ojos, porque efectivamente tiene un plugin que se llama Whitefit, que el plugin para mí es lo de menos, porque lo que me abrió los ojos fue en cómo estructurar una base de datos o conseguir ver en una base de datos de Access que puede acceder prácticamente todo el mundo, cómo estructurar de manera coherente toda esa información que nos estaba llegando. Cogimos la herramienta y la adaptamos. En lugar de tener la misma estructura, pues incluimos algunos botoncitos más, algunas tablas más, con la clasificación que nosotros queríamos. Que básicamente era esta. Los sectores, un sector contiene un número ilimitado de niveles, que contiene un número ilimitado de departamentos, un número ilimitado de guardias y un número ilimitado de habitaciones. A todo esto le sumamos que cada habitación debería llevar asociada una plantilla de habitación, que nos daría los acabados, los equipamientos, las dimensiones mínimas y demás. Estos son algunas imágenes de una de las herramientas, que es SEP-SUBIM, que son plantillas de habitación. Estas no nos servían porque no tenían las cosas que necesitábamos, pero son una fuente de inspiración, ¿vale? Con lo cual, con esto, nuevo tejido de intercambio. Versión no quiero web. A mí no me des web, que no me gusta. Bueno, pues el paquete Office sigue estando, el Project Manager entra, ponemos un repositorio común, lo ha mencionado antes Javier, el Common Data Environment. Ponemos un repositorio común y trabajamos con el paquete Office básico, con Revit, y exportamos con Access, desde Access a Excel, e importamos igual, ¿vale? De manera que todo el mundo está contento, ¿no? Todo el mundo trabaja, todo el mundo se entiende, sobre todo porque hemos entrado antes. No hemos entrado al final, hemos entrado ahí, cuando se deposita el inicio de la información, ¿vale? La no maraña. Y el nuevo tejido, quiero una web, dices, bueno, pues es exactamente igual. Voy a ir cerrando con una versión web. A día de hoy es facilísimo montar cualquier cosa que se integre con Excel, con Access o con lo que sea, cualquier base de datos, y que se integre con un programa BIM, porque al final no deja de ser una base de datos con un 3D o modelo 3D asociado. No, eso. Con lo cual, todos contentos. ¿Quieres trabajar en Excel? Pues te hemos montado un Excel en el que tienes, bueno, él quiere trabajar en Excel, ¿no? Pues toma Excel. Y entonces aquí tienes divididos por colores cada una de las partes que nos interesan. Datos de información arquitectónica, temas de gas, de fuego, de HVAC, etc., ¿no? Cada uno de los equipamientos nos reporta toda esa información. ¿Y qué es lo que? Y esta sería la versión web también, ¿no? Tenemos
un control de todos los datos que están en el modelo, si están ubicadas las habitaciones, cuántos metros tienen, si responden o no responden al programa funcional, y todo esto se arroja a unos informes, que está también aquí con el código de color, con la información que procede del modelo determinadas cosas y otras proceden de la información que aporta esa gente que es para lo que está, ¿no? Dices, oye, yo tengo que escribir determinadas cosas y leer otras, ¿no? Con lo cual ya termino. Conclusiones. Para coordinar un buen programa funcional, definir un buen desglose de tareas, ¿vale? Un Work Breakdown Structure y un buen desglose organizacional. ¿Quién hace qué? Definir un buen flujo de intercambio de información y de formatos conforme a esas estructuras, ¿vale? Tanto la organizacional como la de tareas, y tener en cuenta que el pensamiento ese de yo lo hago mejor que las soluciones comerciales es incorrecto, ¿no? Siempre, porque al final el soporte te lo van a dar ellos, pero sí que es cierto que muchas veces pueden servir como fuente de inspiración y no necesariamente tiene por qué cuadrar y hay que desarrollar una solución ad hoc. Y como reflexiones últimas, el BIM siempre tiene que ser el medio y debe ser el puente, que es a lo que iba antes también con esos saltos generacionales y demás, debe ser el puente que conecte cosas, no es el fin en sí mismo, no es la llegada al sitio. Tenemos que convertir esa pega, que parece que es una pega, ¿no? ¿Cuántos formatos? Lo tenemos que convertir en algo ventajoso porque te ofrece una multitud de inputs. Y por último, también como he comenzado al principio, que ser una empresa tecnológica te requiere saber cuándo usar y cuándo no usar la última tecnología y sobre todo que el usuario lo tenga plenamente accesible y toda la parte compleja se quede en el backstage. Así que es todo, muchas gracias. Vamos a ver, el tema es el siguiente. Os quería comentar una experiencia personal. Yo ya he vuelto otra vez a saltar. Yo tengo una migración, lógicamente, cuando acabé la carrera pues teníamos lápiz, Rotring y demás. Ya sabéis, los que habéis experimentado algunos no lo habéis sufrido, tenía sus ventajas y sus inconvenientes, íbamos más despacio, teníamos más tiempo a reflexionar. Lo que sí que me di cuenta cuando cambié de lápiz a CAD, que es que no me valía dibujar en CAD como dibujábamos en lápiz. Y cuando pasas de CAD a BIM tampoco nos puede valer. Es decir, es un tema que no somos muy conscientes, somos conscientes los que realmente lo hemos sufrido. Y esto obliga a un cambio de mentalidad, es decir, a nosotros nos han llegado a decir si formamos parte de una secta, porque en el momento que empiezas a hablar, existe una afinidad en conceptos, os vais a encontrar, yo he encontrado en la charla de Javier, de Nacho y demás, conceptos que pensaba contar aquí, es decir, que en el momento que empiezas a pensar en proyecto, obra y BIM, automáticamente confluimos, o sea, es una confluencia natural, porque no llega a nada. Entonces, yo cuando descubrí el BIM, allá por el 2012, después de, llevaba 30 años ya de 33, ya vi que era el programa, o sea, el programa en el sentido el programa en el sentido que me permitía controlar todo lo que había sufrido yo en un proyecto, en una obra, tanto planos, información, mediciones y todo, en un solo programa. Yo no sabía cómo, pero sí sabía el qué. Ahí fue donde me conoció David. ¿Y tú qué vas a hacer? Y digo, pues chico, para estar quieto en casa, pues me dedico a esto. Y entonces esto sí te permite una mayor perspectiva en el alcance de los trabajos. Es decir, cualquier botón que tú le das y que dice, no, si es que esto el BIM lo hace solo, le aprietas al botón y te sale, bueno, sí, pero tienes que saber qué es lo que lleva, todo lo que lleva detrás de ese programa. Y eso es un poco lo que os quería un poco comentar, sobre todo más que el proyecto en sí, la mentalidad que nos ha llevado. Esto fue un caso real en la experiencia, he estado colaborando con GESA, ahora mismo estoy de profesional independiente, colaborando puntualmente en algunos temas y demás, y fue del 14 al 17, ahí conocimos a David, nos dio una formación, pero era curioso porque a medida que iba dando el curso yo me tenía que ir mordiendo la lengua porque veía tantas posibilidades a cada cosa que decía de BIM que yo no le quería romper el flujo, ¿te acuerdas? O sea, es muy inspirador porque siempre te van ocurriendo cosas, como ha comentado Nacho con las aplicaciones, es decir, tienes que estar, cuando tienes un know-how y ves una herramienta potente, se te empiezan a ocurrir cosas que es lo que puedes hacer. Pero claro, el problema está en que no puedes tener la mentalidad de CAD ni puedes tener la mentalidad Tienes que cambiar esa mentalidad, porque si no pierdes muchísimo potencial. Eso está claro. Entonces, el caso concreto que estamos hablando son
en un único edificio de 330.000 metros cuadrados, el de 25.000 que nos sirvió de rodaje, salió con 945 camas en 10 plantas y el cliente nos lo pedía en 2015. El cliente era la propia constructora y nosotros tuvimos la suerte, no como tú, que nos dieron un master plan en el cual nos decían más o menos lo que querían, aunque luego hubo cambios. Entonces, aquí lo que nos encontramos fue que, claro, cuando empezamos ya con ello, nos encontramos que teníamos gente allí en la empresa que sí que tenía formación BIM y otros no. Entonces se dividieron equipos y se pusieron un equipo de diseño en CAD, estaban haciendo el diseño en CAD, y otro en BIM. Y se dividieron los equipos rápidamente, es decir, yo estaba en el equipo de BIM, no estaba en el tema de hospitales. Y lo que sí que empezamos a ver fue, nosotros empezamos los trabajos en paralelo y empezamos nosotros ya a pensar en el resultado final. Eso es fundamental, es decir, a dónde queremos llegar. Lo que no podemos hacer es cambiar de curso, nos lo van a cambiar, el cliente o quien nos contraten nos va a cambiar el objetivo, pero no podemos tenemos que intentar centrarle en el objetivo último final, porque cualquier cambio de dirección es costosísimo, de esfuerzo, de tiempo y de dinero. Es tremendo. Entonces nuestra base en principio fue pues tan sencillo como un listado de planos. Listado de planos que decíamos qué es lo que queremos, cómo y dónde lo queremos. Es decir, escalas, o sea, vamos a parecer que es una tontería, pero condiciona mucho todo el resultado final. Es decir, porque nosotros tenemos que entregar un proyecto, aparte del modelo, en papel. En PDFs, porque eso era lo que iba a ir a obra para construirse. No se iba a construir en este momento con temas virtuales, ni digitales, ni nada. Teníamos que dar unos planos en los cuales se tenía que llevar. Entonces, lo que empezamos a hacer fue, sobre todo, a organizar la información. Es fundamental tener muy claro el tema de información que vamos a incluir. En el listado de planos, se hizo una matriz de categorías. La categoría en Revit son los elementos que estamos implementando, es decir, muros, tuberías, tabiques, suelos, techos, etcétera, para saber qué información queríamos en cada uno del grupo de planos, ¿no? También definimos con el cliente, tenía un BIM manager también, que estuvimos en coordinación con él para pedir el nivel de detalle, el level of detail, ¿no? Bueno, pactamos, no queríamos tampoco cargar mucho de información, porque ya veréis que los modelos nos llegaron a pesar, los intentamos aligerar bastante, pero sí que contuviesen la información. Es decir, nosotros prevalecía la información al modelado, es decir, si podíamos una nota que tuviese esa información, era preferible modelarlo, ¿no? Sobre todo en instalaciones. ¿Qué volumen? Estamos hablando de gigas, pues estábamos hablando, cada modelo oscilaba entre 80, los pequeños, los más grandes podrían ser 300, 500 gigas. O sea, perdón, megas, no, vamos a ver, cuidado, pero es que al estar vinculados, entonces, llega un momento. Trabajábamos con el Revit Server, había un equipo en Kuwait y teníamos un equipo en Madrid, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que estuvimos hablando sobre todo fue el tener organizada la información, empezar a discretizarla, colocándola en qué es lo que queríamos dónde, ¿no? Sobre todo. Aquí empezamos en la distribución de modelos de arquitectura. Lo que hicimos fue una planta con anidados, es decir, hicimos una planta en la cual dentro de esa planta, teníamos 10 plantas realmente, pero habían anidados. ¿Qué son los anidados? Eran zonas que eran comunes exactamente, que se iban a repetir a lo largo de todas las plantas del hospital. Por ejemplo, control de enfermería, a lo mejor maternidad o infecciosos, etcétera y tal. Entonces, con una geometría muy exigente, teníamos que acabar en un tabique para que diese con el otro tabique en un momento y que no nos cerrase y que nos pudiese leer el tema de los datos de la habitación. Los que sabéis Revit sabéis un poco a lo que me estoy refiriendo, es decir, teníamos que tener una geometría absolutamente controlada, eso fue lo fundamental, que no permitía que un cambio en un control de enfermería, porque cambiase en un mostrador, pues a lo mejor nos permitía el no repetirlo 40 o 50 veces. Entonces, claro, eso requiere una organización de trabajo, un estudio preliminar muy fuerte. Siempre parecía que no estábamos haciendo nada, como, bueno, ¿y dónde está? No, estoy preparando el no sé qué. Y siempre nos achacaban un poco
toda esa preparación, ¿no? Luego, dos núcleos para los núcleos verticales y escaleras, es decir, todo lo que eran patinillos y todo lo que eran escaleras, y las escaleras también. Las escaleras nos dimos cuenta que pesaban mucho, ¿no? Entonces, por eso los sacamos. Uno para fachadas, para que a ver qué he tocado, espera. Vale. Uno para fachadas, que pesaba muchísimo, otro eje sin niveles que no lo tocaba nadie, os podéis imaginar, era absolutamente, vamos, y uno general en el cual aglutinábamos todo. Total, de aquí teníamos 48 modelos. Voy a ir rápido, no sé si me quedan 3 minutos. Sí. Bien. Bueno, en equipamiento también hicimos parte, luego pasó allí a Kuwait. Hicimos una en el master plan, nos dieron un master plan en el cual nos daban absolutamente todo lo que requerían cada una de las habitaciones, pero que nos podían decir el número de enchufes, el tipo de tabiques, revestimientos y todo se introdujo mediante parámetros compartidos. Todo eso tuvimos que hacer una codificación exhaustiva con una serie escalonado para poder tener absolutamente toda la información controlada. En estructura no pudimos hacerlo por plantas, porque claro, lógicamente los pilares que iban uno encima del otro, las salidas que sacaban de los modelos de cálculo, pues los pilares iban uno encima del otro, entonces lo tuvimos que hacer solamente por las divisiones de zonas de juntas de dilatación. En disciplinas, aquí en MEM nos encontramos 9 disciplinas y bueno, aproximadamente cada una pues iba a lo mejor 2, 3, 5, 6 subdisciplinas, excepto por ejemplo en Low Voltage, que era la de telecomunicaciones, que nos salieron 18 subdisciplinas. Es decir, nos salían 18 grupos de planos de información, era poco, pero nos aumentaba muchísimo el número de planos. Total, que al final tuvimos 90 modelos donde modelar nada más. Aquí ya lo ha comentado un poco Javier, el tema identificación de las zonas conflictivas, patinillos, pasillos, salidas, cuartos de instalaciones, criterios de modelado y cruces según zonas y secciones tipo de pasillos. Es decir, esto es un tema que se tiene que empezar a acotar, ponerse todos de acuerdo para empezar los trabajos, ¿no? Y aquí es un poco lo que, bueno, el tema de generar todos los planos. Los planos es una herramienta muy potente, a mí me sorprendió sinceramente cuando lo vi. No conocía el MEP en CAD, porque yo hice un salto de un CAD muy primitivo al Revit, y entonces hicimos modelos exclusivos de planos. ¿Cómo lo hicimos? Pues si os dais cuenta, aquí a la izquierda tenemos el modelo de disciplina, que es el modelo, es donde se modelaba. De ahí teníamos a la izquierda las famosas Work in Progress, que nos metió el concepto David lo teníamos aquí. Entonces, del modelado sacamos una vista de publicación. Esas vistas de publicación era lo que nosotros realmente queríamos plasmar en plano. Eso fuimos muy pesados, muy tozudos para definirlo. ¿Por qué? Porque cualquier cambio en plantillas de esas, con todo lo que teníamos nosotros detrás, cualquier cambio nos iba a suponer una sobrecarga tremenda de trabajo. Uno de los detalles, por ejemplo, que sí que vimos fue, por ejemplo, además, por ejemplo, el tema de etiquetas. Pues teníamos que tener un tipo de letra razonablemente legible, porque si el que revisaba los planos tenía una cierta edad, como esto, y tenía problemas de vista, lógicamente te iba a pedir una fuente más grande. O sea, yo he visto barbaridad, y eso tenemos que tener, o sea, es una anécdota muy curiosa, pero tenemos que tenerlo en cuenta. Eso, un cambio de etiquetas te puede complicar muchísimo la vida. ¿Por qué? Porque esa etiqueta, si no te cabe bien la habitación y tienes que empezar a moverlas, morimos. Y fijaos en este. Entonces, estas vistas de publicación, una vez que lo teníamos, lo vinculamos vista a vista mediante aplicaciones. Lógicamente, esas vistas de publicación de modelos de trabajo fueron vinculadas con vista en modelos de plano. Es decir, teníamos un modelo aquí que estábamos trabajando modelado, el modelo de aquí de planos, y esta vista yo sabía que se me iba a venir aquí. ¿Para qué? Para que la gestión de planos, como pesaba tanto, no estar interrumpiendo los modelos que se estaban en ejecución. ¿Qué ocurre? Nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, lo que más 4 o 5 personas por modelo interrumpe el flujo, lo ralentiza muchísimo, ¿no? Mientras tanto, a nosotros nos daba igual, o sea, cuando estábamos montando esto, lo que estuviesen modelando, pero nosotros ya lo teníamos vinculado, sabíamos que lo que saliese allí nos iba a salir aquí. Entonces eso, la verdad que nos aligeró bastante lógicamente el tema de planos, pues se completó con cartelas y demás. Bueno,
Total, estamos hablando, si hemos sumado a las anteriores, de arquitectura, de equipamiento, estructuras, MEP y plano, estamos hablando de... Bueno, el número total de plano, estamos hablando de... perdonad un momento que... perdón, quiero la anterior, esta... Sí, estamos... y en modelos de planos hicimos de arquitectura 1, donde se ponían todas las vistas, de equipamiento 1, de estructuras 1, modelo 1 por disciplina, y luego hicimos uno aparte de esquemas y diagramas, que era todo lo que se generaba en CAD, que no necesitaba Revit, que eran diagramas, etcétera, se vincularon a... eran CADs que dimos instrucciones muy concretas, porque tuvimos en el Dental experiencias que nos complicaron la vida, para que cualquier cosa lo dibujasen en un dibujo. Recuerdo una mañana que vino el eléctrico y nos cambió los 20 planos de unos esquemas, los cambió 5 veces, y el hombre ya no sabía ni cómo... Y bueno, afortunadamente lo teníamos bien montado y la tecla funcionó, ¿no? O sea, es decir, que si lo tenemos bien montado y la gente respeta eso, la verdad que nos funciona. Total, estamos hablando de un 178 modelos, con un total de 7.000 planos. Vuelvo a decir un poco lo que nos encontramos. Pero a donde quiero llegar, y sobre todo aquí quiero subrayar sobre todo la exhaustiva organización y control de nomenclaturas, de estructura de carpeta y archivo que tuvimos que hacer. O sea, la verdad que funcionó bastante bien, tuvimos suerte en ir previendo las cosas. Todo tenía que estar con una nomenclatura clara, muy concisa y que la gente entendiese bien. Con las aplicaciones usadas, pues Navis, RAS4 Tools, una herramienta potente y tal. Luego al final Dynamo lo utilizamos un poco al final, y alguna disciplina, por ejemplo estructuras, que bueno, pues sacaban sus propias hojas Excel de cálculo y demás, y ya no se hable más, quiero acabar. Y sí que quiero llegar aquí con estas lecciones aprendidas, y esto sí que quiero resaltar, y me vas a dar el minuto ese que te pido. No podemos pensar en CAD. O sea, es decir, los problemas que teníamos era que arquitectos, sobre todo de ingeniería, es quizá teníamos el problema que pensaban en CAD, los que pensaban en CAD nos querían imponer algunos criterios de... Nosotros les pedíamos qué es lo que quería hacer, no el cómo. Entonces, pedíamos sobre todo el que organizarle a ellos el trabajo, no que nos lo diesen ellos. Entonces es fundamental un listado de planos con un plano muy concreto. Si no se ha trabajado en BIM, tenemos que buscar interlocutores de confianza, es decir, que gente que empiece en BIM y que te diga lo que realmente interesa en cada momento, cuidado, en cada momento de la fase de trabajo, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, porque cada proyecto tiene su propia estrategia. Lo ideal, lógicamente, es tener ingenieros y arquitectos que piensen directamente en BIM, porque ya la cosa es muchísimo más fluida, ¿no? Y sobre todo, si hay equipos diferentes, escuchar las necesidades, es decir, en este caso nosotros, irlo preparando, requeríamos una información, solamente les pedíamos la información que querían incluir. Lógicamente se estaba adelantando muchísimo la fase final de presentación, que decían, joder, ¿para qué quieres tú esto ahora si no vamos a presentar? Sí, pero yo te lo tengo que ir preparando, para tú cuando le des a la tecla lo tengas, ¿no? Y buscar ese punto de unión de común acuerdo, ¿no? Y bueno, pues simplemente que agradeceros la atención prestada y eskerrik asko. Yo me he aprendido aparte de Egunon el eskerrik asko. Muchas gracias.